Pérgamo. En la época de Constantino también, ¿verdad? Es importante, del 314 al 590 es la época de Constantino, cuando inició Constantino como emperador de Roma, y es la época de la Iglesia Católica también. Que la Iglesia Católica inicia en esta época, en el 314 por ahí con Constantino. Recuerden que hubieron 10 emperadores antes de Constantino que persiguieron a la Iglesia, que simbolizaba ¿a quién entendimos que estaba atrás? Ya se me fue Esmirna. Esmirna, recuerden que Esmirna fue perseguida por 10 días, que implican a 10 emperadores romanos. Ese es el simbolismo. Pérgamo, pues ya Constantino hace relaciones con los cristianos, y de allí se funda la Iglesia Católica. De cuando usted le dice la Iglesia Católica es desde los tiempos de Jesús, no es cierto, porque no había papa en ese tiempo. Pedro nunca fue papa, o sea, ellos inventan el papado diciendo que Pedro fue el primer papa, pero se lo sacan de la manga, pero no hay ningún hecho histórico que eso sea así. Entonces fue con Constantino que se eligió el papado. Sí, pero el papado del reino del papal propiamente está en la próxima iglesia, que es de Atira, propiamente. Entonces desde Constantino hasta antes de que el papado de la Iglesia Católica iniciara. En esta época que está aquí, de Atira, que lo ven aquí, apenas se ve, esta es la época de la Inquisición, donde matan a miles de cristianos en la Iglesia Católica. Por si ustedes no sabían, el enemigo más cruel de los cristianos fue la Iglesia Católica. En la historia. La Iglesia Católica hoy dice, olvidemos el pasado. Eso pasó. Eso fue cierto. Pero eso no quita que somos la Iglesia de Jesucristo. Ese es el diálogo que ellos tienen. Esa es la hablada de ellos, ¿no? Ya se tienen convencido a mucha gente, pues. Pero si por los hechos se supiera quién es y quién no es, obviamente que por los hechos y por los frutos, como dice la Biblia, los conoceréis. La Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo, nunca, no puede ser. Si por los hechos dijéramos eso, estaríamos cometiendo, no sé cómo le puedo llamar a esto, no sé, la gran estupidez de decir eso, porque históricamente la Iglesia Católica mató a muchos, miles de cristianos. ¿Ustedes sabían eso, no? ¿O no sabían eso? Ahora vamos a leer un poquito, porque este le da duro. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿No? A ver si lo tengo aquí. Ese librito, este librito está, se lo le recomiendo yo. Le da duro a los católicos, se los acaban por todo. De aquí somos anticatólicos. No es que seamos anticatólicos, tenemos que ser históricos. Simplemente es lo que es. Que al católico no le guste o le desagrade eso, es lo que es la historia que es, la cual pues obviamente la Iglesia Católica quiere esconder y ponerla de dos formas diferentes, pero es la historia. Es como decir, por ejemplo, que Mahoma fue un gran profeta, pacífico, un hombre de paz, cuando Mahoma mató a cualquier cantidad de gente, hermanos, y niños mató Mahoma, él mismo, con su propia mano. Si usted va ahora a internet a buscar eso, es la historia de Mahoma, ya no encuentra esa parte. ¿Sabían ustedes? Hace 10 años, 15 años, todavía en internet, en Google, todavía encontraba la historia verídica de Mahoma, todavía. Yo recuerdo muy bien leerla en internet. Yo quise buscarla hace como año y medio por ahí y no la volví a encontrar en ningún lugar de internet. ¿Por qué? Porque por los musulmanes, por atentados y todo eso, porque protestan y todo lo demás. Entonces ya no encuentras básicamente una historia real de Mahoma, todos son mentiras las que están allí. Pero sí puedes encontrar todavía libros, sobre todo libros que sean honestos con la historia. De igual forma sucede con muchas cosas, ¿no? Igual con la parte LGTB, funciona igual, meten sus mentiras allí y internet lo publica. Y siempre la verdad se está escondiendo. Que no crean todo lo que dice Google o internet, Wikipedia, no crean que todo lo que diga eso es cierto. O sea, hay cosas que esconden.
para evitar violencia, para evitar, ¿cómo le llaman a ellos? Para que seamos todos tolerantes, pues, a lo que hay hoy. Muy bien, vamos a ver qué más por acá, por aquí. ¿Cómo se le presenta? Vean ustedes cómo se le presenta a Jesús, dice, versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esa es la forma en que se presenta Jesús. Estuvimos hablando que la forma en que se presenta a la iglesia Jesús es muy importante porque está declarando algo que va a hacer. Recuerden que Jesús está caminando sobre los candeleros de oro, que son las iglesias, pero para juzgar la iglesia, para examinar la iglesia. Aunque también podríamos ver lo está haciendo para premiar también, pero también no solamente premia, sino que también juzga y también condena. Vean a Jesús, el Jesús verdadero como es, no el Jesús que a veces le predica a la gente, bueno, que está en la Biblia, el Jesús que saca su chilillo y le pega a todos los mercaderes, el Jesús que le dicen, y ustedes también quieren irse, váyanse a sus discípulos. Vean el Jesús que le dice a Pedro, como le dice a Pedro, Satanás, ¿verdad? Ve, apártate de mí, Satanás. Ven ustedes un Jesús el Jesús verdadero, que no es el Jesús que pintan muchas veces, ni en las películas. Hay un equilibrio, con Jesús tenemos que hacer un equilibrio. Es cierto que Jesús fue dulce y fue amable, pero también Jesús fue duro también. Jesús fue muy rezador. Y aquí aparece con la espada, se presenta con la espada hacia la iglesia de Pérgamo. Entonces imagino que la iglesia de Pérgamo comenzó pues, a ponerse así con los pies de punta cuando comenzó a escuchar lo que tenía que decirle Jesús. Ok, entonces aquí le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, allá había varios dioses en Pérgamo. Pérgamo se caracterizaba porque adoraba a los emperadores de Roma. Ellos tenían un templo para los emperadores. Tenían aquí al dios, a César, emperador, y ahí lo tenían y adoraban a él. Recuerden que los emperadores en aquellos tiempos, no solamente en Roma, sino en otros países, China, Egipto, cada emperador se hacía Dios y la gente tenía que adorarlo como Dios. Entonces aquí les dice a ellos, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Tengamos aquí a Antipas. Esta figura como que cuesta un poco verla. ¿Alguien la puede ver? ¿Alguien la puede ver? Sí, bueno, es un toro, vaca, algo así. Ajá. Es un toro, vaca, pero es de hierro. Este toro es de hierro, o vaca es de hierro. Y metieron a una persona para que se... ¿Cómo sabe tanto usted? Wow. Parece como un el asunto es que Antipas era el obispo, el pastor de la iglesia de Pérgamo. Para que sepan quién es Antipas. Históricamente, ¿cómo se sabe esto? Por la historia, hay documentos históricos. Antipas era el pastor o el obispo, que es la misma cosa. Anciano, obispo, pastor, la misma cosa. El pastor de la iglesia de Pérgamo, y lo metieron allí porque no quería aceptar al Dios que tenía la gente de Pérgamo. Que lo metieron allí en esta vaca o toro de hierro y lo asaron. Lo cerraron y lo asaron. A partir de ahí, la iglesia de Pérgamo, ya había pasado cuando le escribió Jesús a Pérgamo, a partir de ahí la iglesia de Pérgamo se vuelve tolerante con las otras religiones. Es decir, resultó el castigo, pues el castigo dio efecto, porque los cristianos de Pérgamo negociaron su cristianismo con los demás.
Recuerdan que Pérgamo representa la época en que la Iglesia Católica nació. Entonces vamos a seguir leyendo por ahí otra vez. Vuelvo a leer el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. No era cualquier cosa donde estaba esta iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué significaría eso? Retener el nombre y no negar la fe. Bueno, que decía, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. No negaban lo que creían, ni aún en los días, o sea, no lo negaron ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, en Pérgamo. No sé si a la par del templo que tenían ahí a los dioses de ellos, pero así murió este hombre acá. Pero tengo pocas cosas contra ti. Tiene unas pocas cosas, dice no muchas, dice que pocas, pero son fuertes también. Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Saben quién es Balaam? ¿Alguien se acuerda quién es Balaam? El becerro que formaron en el desierto. No, no fue becerro. Balaam, un profeta. Dijo que mantuviera el Que Balak era una nación extranjera que contrató a Balaam, que es un profeta, lo contrató para maldecir a Israel. Balaam no podía maldecir, cada vez que quería maldecirlo, Dios le hablaba y le decía no. Hasta que le pagaron y todo, y él no podía maldecir a Israel, porque Dios, lo que le salía de su boca como profeta era bendición, siempre le salía bendición. Balak, que era otro rey que no había contratado para que maldijese a Israel, le reclama y dice, ¿cómo está el negocio? Porque yo te pagué para que lo maldijeras y no estás maldiciendo, lo estás bendiciendo. Entonces Balaam le dice a Balak, ok, hagamos una cosa, yo sé cómo este pueblo tiene el favor de Dios, pero si hacemos pecar a Israel, si hacemos que Israel peque, le quitamos el favor de Dios y ahora lo vamos a poder maldecir. Entonces le dice Balak, ¿cómo es que sea? ¿Qué sería lo que había que hacer? Balaam, el profeta, le dice, hay que hacer que ellos pequen con las mujeres que no son de su raza. Vamos a mezclar, vamos a traer a mujeres moabitas y madianitas y para que bailen ahí, ¿verdad? Y enamoren a los hombres de Israel. Y así pasó. Sucedió que todos los hombres, la gran mayoría de hombres, no todos, la gran mayoría, por no decir que todos, cayeron bajo la seducción de las chicas moabitas y las chicas madianitas. Y Israel cayó. Cuando Israel cae en pecado, viene la mortandad de Dios, viene el juicio de Dios. Eso no fue ni Balaam, ni Balak, no tuvieron ni tiempo ni maldecir, porque el mismo Dios nos maldijo. Cuando comenzaron a pecar, vea qué peligroso que es tener algo con Dios, con el Dios verdadero. El Dios verdadero fue un consumidor. Comenzó a matar a toda la gente que estaba allí, todos los israelitas. Ese día murieron 24.000 personas israelitas, se fueron en la tierra. Después hay gente que dice, ese Dios que ustedes tienen los cristianos es un Dios grosero, es un Dios no sé qué, es un Dios no otro. Bueno, cada uno podrá pensar lo que le da gana, pero es un Dios que también da oportunidad, pero no es el Dios a tu parecer ni a mi parecer, es el Dios que hay y que está ahí. Es un Dios que es fuego consumidor, y cuando venga la gran tribulación pues hará también lo que tenga que hacer Él. Obviamente que mucha gente va a morir, pero por eso es Dios, por eso es Dios. El hecho de que la moral de alguien diga que es más buena su moral que la que Dios tiene, pues yo lo dudo completamente, ¿no? Lo que pasa es que Dios es juez. Dios no puede dejar de ser juez, y como juez tiene que juzgar y tiene que condenar también. O aprueba o condena. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaam? ¿Cuál sería la doctrina de Balaam? Imagínense ustedes. Dice ahí, retienen, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, ahí dice, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Entonces, ¿qué hacían estas personas que retenían la doctrina de Balaam? Es una forma de expresar. Claro, ellos también conocían a Balaam, los que hacían eso. Sí, lo que significa que habían cristianos dentro de la iglesia que eran parecidos a los nicolaitas, sacrificaban a los ídolos y tenían relaciones sexuales con personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Quiénes eran esos? Los que retenían la doctrina de Balaam. De alguna forma, de alguna manera enseñaban que se podía ser cristiano en fornicación, que podía haber libertad sexual. Este asunto del sexo no es nuevo, ¿verdad? Es viejísimo en el pueblo de Dios. Y aquí el Señor los reprende por eso. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Ya se acuerdan quiénes son nicolaitas? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que ofrecían sacrificios en el templo de Diana. Parecido a estos también, ¿verdad? Era la misma historia. Todas las religiones de esa época, todas las religiones prácticamente hacían fornicación en el templo, todas. Eran religiones idólatras, todas fornicaban en el templo, y había mujeres que eran sacerdotisas que hacían esa función. Era muy común. Por eso la atracción del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento les atraía al pueblo de Dios el tener esa libertad sexual. Hoy podríamos decir que los que predican la doctrina de Balaam son los pastores o los hermanos que permiten que en su congregación los novios tengan relaciones sexuales y no les llaman la atención. Y eso hay muchos, no hay pocos, hay muchos. Tengo gente aquí que se ha hecho novios y se han ido de la iglesia porque yo los he confrontado. Así que yo no tolero a los que tienen la doctrina de Balaam, ni tampoco a los nicolaitas. Y aquí se van soplados. Tarde o temprano, cuando me doy cuenta, pues los enfrento y se tienen que ir. Y los que han cometido ese error tienen que pedir perdón y se llaman a los padres para que los padres sepan y conozcan qué es lo que hicieron sus hijos. Y eso se ha hecho aquí en esta iglesia. Alaba a Dios. Déjenme ver qué dice esto para adornar un poco lo que estoy diciendo. Sí, hermano, vea qué tremendo, porque es aquí quien tiene la gran responsabilidad es el ángel de la iglesia. Y ahí se escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ya, solo hay dos opciones de ángel. Un ángel de verdad, lo cual no tiene mucho sentido, porque el ángel no es el que va a corregir a la iglesia, sino quien tiene sentido que sea es el pastor. Entonces a quien le están escribiendo no es a la iglesia en forma directa, le están escribiendo al pastor, que simboliza la iglesia que tiene. Y cuando le dicen, si no te arrepientes, ¿a quién le están diciendo que si no te arrepientes? Al ángel, le están diciendo al ángel, si no te arrepientes. Porque escribe al ángel y dice, si no te arrepientes. ¿Y quién es el que no se debe arrepentir según lo que estamos leyendo? El ángel. Entonces no tiene sentido que el ángel tenga que arrepentirse, a no ser que sea, pues ese ángel sea el pastor. Porque sabemos que la palabra ángel significa mensajero. ¿Que tenían que arrepentirse esos pastores? Obviamente que sí. Y les dice, no, si no quitaré tu candelero, ya sería la iglesia en ese caso, porque también el pastor representa a la iglesia. Entendemos claramente que no solamente el pastor tiene que arrepentirse todo el resto de gente, porque todo el mundo estaba pecando ahí. Pastor, decía un pastor que cuando decía, si no te arrepientes, lo que le estaba diciendo es que si no lo decía el pueblo, si no quitaba lo que estaba Pues ahí, claro, es que no puede haber arrepentimiento sin acción. Si no hay arrepentimiento, me arrepiento, y sin igual no puede. Tiene que ejecutar eso, tiene que corregir, ¿no? No existe arrepentimiento sin cambio de conducta. Gloria a Dios. Déjenme ver acá. ¿Estamos en qué iglesia? Pérgamo, ¿verdad? Ok, este Pérgamo, recuerden que equivale esa palabra compromiso matrimonial o matrimonio mixto.
matrimonio mixto. Déjenme leer aquí algunas palabras que están por acá. La palabra Pérgamo, dice aquí, no, en efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. Entonces aquí viene este libro y dice, en la época de la historia, que fue cuando comenzó Constantino con los cristianos a establecer una relación y los cristianos se mezclaron con la política. Esa es la relación matrimonial mixta. Entonces dice acá, en efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. En ese periodo se efectuó la traición de la iglesia del verdadero esposo, que era Jesucristo, produciéndose el adulterio espiritual. Y esto sucedió a consecuencia de las enseñanzas de Balaam. La palabra Pérgamo también significa cerradura alta. Los obispos, obteniendo derechos, autoridad, privilegios y riquezas, dejaron de ser sencillos y accesibles para las personas. Se convirtieron en grandes señores y en efecto comenzaron a vivir entre altas cerraduras. Aún los templos de oración, llamados hoy iglesias y monasterios, comenzaron a edificar en forma de alta cerradura, como torre, pues, altas. Esto debido a las enseñanzas de los nicolaitas. Eso es lo que dice este libro. Sucedió así porque el emperador Constantino igualó los derechos de la iglesia y el paganismo. Recuerden que el paganismo tenía derechos, ¿no? ¿Quién tenía más derechos en sus orígenes? ¿Los cristianos o las religiones falsas? Las religiones falsas. Entonces Constantino igualó los derechos. No, un momento, o sea, tanto la religión falsa tiene derecho, pero también los cristianos ahora tienen derecho. ¿No les suena algo así como muy común? ¿Verdad? En esta época se parece un poco, ¿no? Unió la iglesia con el Estado, Constantino, dando privilegios a los pastores y obispos, dividiendo así a la iglesia e introduciendo la jerarquía y un continuo nicolaísmo. Desde entonces los reyes y poderosos encabezaban los concilios de la iglesia, cuyas decisiones confirmaban. O sea, las decisiones se confirmaban a través de los reyes, juntamente con los obispos o pastores de las iglesias. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Un lugar de hoy? ¿Versículo bien? Ahí se ponen de acuerdo. Si hago caso a algo, no me equivoco. 15, ¿verdad? Y también tienes ahí, 16, sí, también, ¿cuál es el 15? Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, ¿qué le dicen? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y vea lo que va a hacer con la espada, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? Los miembros de la iglesia. ¿Qué miembros eran? Pero no dice que supuestamente serían los nicolaitas y los que mantienen la doctrina de Balaam, ¿verdad? Pero no dice, pero sí va a pelear contra los mismos miembros de la iglesia. ¿Eso es el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo? ¿Ah? Entonces, lo que dicen que Dios ama a su iglesia y todo lo que la iglesia haga, Dios siempre lo va a perdonar, y aunque sea pecadora, permanezca en el pecado, usted siempre va a estar bien, porque Dios siempre tiene los brazos abiertos en la cruz. Ese es el Dios que estamos viendo acá. Para el Nuevo Testamento, ¿verdad? No es Viejo Testamento. Entonces lo digo nada más porque este Dios es un Dios fuerte. No es un Dios que le van a meter un gol, hermanos. A este Dios no se le puede meter un gol. La religión que engañará y Satanás también, pero aquí no dice eso, ¿verdad? Arrepiéntete, le dice. Versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido. Ahí está el maná escondido. Esto no sé de dónde lo saqué, de qué lugar será eso, ¿no? Me suena así como algo así como del Disney o algo así, no sé si es el maná escondido, pero eso es lo que puse acá. Supongamos que es el maná escondido este.
¿Qué hace ese maná escondido? Bueno, le dará de comer el maná escondido. Yo pregunto, ¿el Señor le dará de comer a todo el mundo el maná escondido? Porque anda dando regalos a cada iglesia, ¿verdad? Le dará a algunos el maná, a otros le dará el fruto del árbol de la vida, y cuando alguien diga, yo quiero el maná, no, solo así todo. No, el maná no es tuyo todavía, tienes que cumplir esta cosa para que sea tuyo. Yo no sé, me llama la atención de que esté dando regalos o esté dando premios y no se pregunte, ¿y el mío cuál será? O puedo probar de todos. ¿Qué piensan ustedes? Batiemos, porque aquí nadie tiene la razón de nada. Está bien, batazo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que todos vamos a comer de todo? Por algo lo tienes escondido, ¿no? ¿Ah? Yo creo que no, ¿verdad? Un premio va para uno, otro premio va para otros. Como las 7 iglesias son diferentes. Son diferentes. Y diferentes premios. Premios de acuerdo a cada iglesia. Sí. Pero uno tendría, pues, digo, el martes pasado, ¿cuál iglesia soy yo? Sí. Sí. Pero si yo estoy en la iglesia, en esta iglesia, estamos bien. A mí sí me van a dar si yo estuviera ahí. Sí, ok, si se le aplica a usted. Así que al que vencer le daré comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca también, ¿no? Esta es la piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, cuando dice un nombre nuevo está hablando del nombre de uno. A todos nos darán un nombre nuevo, a todos nos darán una piedrecita blanca, no dice la Biblia eso. Cualquier predicador podrá tergiversarla, pero la Biblia no dice que todos recibiremos una piedrecita blanca, no dice al menos. Está diciendo que esta iglesia va a recibir si vence, eso, pero no dice que todas las demás iglesias lo van a recibir. Sino tal vez después de las 7 iglesias, al final diría, a los que venzan les voy a dar de comer del árbol de la vida, no les dará daño a la segunda muerte, la corona de vida, les daré el maná escondido y les daré la piedrecita blanca. Y al final todo el resumen de todo lo que daría a todo el mundo, ¿verdad? Pero no, aquí lo reparten entre las iglesias, reparten los premios. ¿Cuál será la alabanza y reconocimiento de Pérgamo? No han negado la fe. ¿Cómo? No niega su fe. No ha negado su fe. ¿Y qué más? ¿Qué más ha hecho? Retiene el nombre de Jesús. No ha negado su fe, retiene el nombre, es decir, no se avergüenza. Cuando dice retener el nombre, no se avergüenza de Jesús. Si usted se avergüenza en mi colegio, se avergüenza en la universidad, usted no retiene el nombre de Jesús. Usted es un traidor. O como le llaman por ahí, un cristiano de la secreta, pues. Que no, eso se le llama a uno que no retiene el nombre. Como cuando le dicen, mire, y esa que estaba allá era tu mamá. Y la persona que tiene vergüenza de su mamá dice, no, esa era la empleada de la casa. Eso como en las novelas, ¿no? Eso aparece en las novelas. ¿Han visto novelas así, no? Sí. ¿Ah? Bueno, eso es personas que se avergüenzan de su padre o de su madre. Existe, no, jóvenes, eso cuidado entre la juventud. Eso es muy común, aunque ustedes no lo crean. Hay personas que se avergüenzan de sus padres. Bueno, digamos que aquí en este caso se avergüenzan de Jesús, pues que no retienen el nombre. Eso no retener el nombre es avergonzarse en quién creen, de quién creen. La Biblia dice que si se avergüenzan de Él, Él también se avergonzará de la persona delante del Padre que está en los cielos. Entonces hay que ser un poquito valiente, hermanos. Yo entiendo que las épocas son... Yo pasé por mi época, ¿no? La época de secundaria y la época de universidad. Pero yo siempre retuve el nombre de Jesús, siempre. Pero fui tentado a no retener el nombre. Como todos tenemos que ser tentados a lo mismo, ¿verdad? Sabes que si retienes el nombre, te marcan, te etiquetan. Sabes que si retienes el nombre, te puede pasar lo que me pasó a mí, te puedes quedar en 2 cursos. A mí, yo tenía un profesor que no le gustaba a los cristianos y cuando él supo que era cristiano, en la primera clase, la de toda la gente sabía ya que era cristiano.
¿Por qué sabía que era cristiano? Porque yo andaba en un grupo cristiano haciendo pelota, pues, haciendo bulla. Entonces le digo, Mayrena, sí, usted es cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que me dijo? Me dijo, usted no pasa este curso. Sí, delante de todo el mundo. Así como usted lo escucha. Claro, eso fue la época en la cual los profesores abusaban de los estudiantes, no como ahora, que ahora hay reglamento y más bien el profesor lo pueden echar de la universidad. En aquel tiempo no. En la carrera que yo llevaba, los profesores dialogaban entre ellos. Yo escuché perfectamente bien una conversación entre profesores al final del curso que decían, ¿cuántos hiciste quedados? Yo decía 10. ¿Cuántos hiciste quedados? 3. Este sí es un buen profesor. Que mientras más quedabas a la gente como profesor, tenía más respeto. Eso era en aquella época así. Entonces me hicieron quedado, hermanos, en 2, porque ese señor me daba 2 cursos y me hizo quedado. Y su historia es, la herida quedó ahí cicatrizada, pero quedó ahí, la cicatriz todavía está. Quedé tan traumado que yo nunca volví a regresar a la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Aunque no lo crean, yo nunca he pisado otra vez pie ahí. Yo salí egresado y todo, pero eso me golpeó muy duro. Yo nunca me había quedado en un curso, después de 2 años y medio de universidad, nunca me había quedado en una sola materia, nunca. Y eso era muy común, quedarse ahí hasta los mejores estudiantes se quedaban en una materia. En aquel tiempo el TEC era muy bueno. Nos dicen que ahora está muy degradado la educación. Bueno, porque todos tenemos que sufrir una u otra cosa. Y no, yo no negué mi fe ni negué mi cristianismo. A salida me dijeron los compañeros repitentes, porque habían 30 repitentes y 4 personas que no éramos repitentes. Nadie quería estar conmigo para las tareas ni para los proyectos. Nadie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el que estaba conmigo se podía quedar. Lo podían hacer quedado. Yo tenía que hacer todas las tareas, todos los laboratorios y todos los proyectos los tenía que hacer solo. Y solo lo hice. Pero no valió, hermanos. No valió porque la calificación me la hacía más fuerte a mí. Yo veía la solución, porque eran soluciones de creatividad, de ingeniería, de ingenio. Yo veía mi solución, que era 2-3 veces mejor que la de la par. La de la par tenía un 75, yo tenía un 35. Llegaba a protestarle al profesor, no me daba pelota. Al final del curso, dice, voy a redondear. Y redondea, y a mí no me aplica el redondeo. A mí no me hace el redondeo. Todo el mundo hace el redondeo, pero a mí no. Y todo el mundo sabe eso. Entonces me voy a la oficina del profesor. Le digo, profesor, ¿por qué usted no me está aplicando lo que está aplicando el resto? Mayrena, ¿para qué? ¿Para qué quiere que voy a aplicar? Váyase usted tranquilo. Porque era época de diciembre ya. Vaya y festeje la Navidad. Usted cumple años en diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Vaya y festeje su cumpleaños, tranquilo, sea feliz. Sea feliz. Digo, profesor, no, pues que yo necesito pasar este curso. Mariana, usted no entiende todavía. Ya, ¿qué más quiere que le digan, verdad? Ya era demasiado, hermanos. Así fue el asunto, hermanos. Gloria al Señor. La venganza es del Señor, dice el Señor. No, y es verdad que yo se le dije, Señor, Dios mío, tuya es la venganza, porque si fuera mía ya, quién sabe qué hubiera hecho. Así, hermano, eso existe, eso existe, gente mala, sí existe. Y tal vez no conozcamos a gente mala, no sé, pero sí existe. ¿Dónde vamos? Que reproche acusación. ¿Y cuál fue el reproche acusación? Soportaban, toleraban, ¿no era? ¿Qué dice la palabra allí? ¿Soportar o tolerar? ¿Qué dice? Tolerar, que retiene
a los que adoran Retener. a Balaam y a los nicolaitas. Retener, sí, los adoran a Balaam y a los nicolaitas. Ok. Retener, dice retener, o sea, retener significa que no los echan, ¿verdad? ¿Qué significa? Significaría no retener a los nicolaitas lo que hizo Éfeso, que fue que los echó de la iglesia. De verdad, Jesús está totalmente de acuerdo en echar a personas de la iglesia. Y si no se echan a esas personas, está enojado. Pero no es lo que hoy se ve, ¿verdad? No hay correcciones así. Vean que o Jesús cambió. En el año 100 después de Jesucristo, ya Jesús es diferente. En el año 2019. Consejo corrección, ¿qué sería? Arrepentirse. Y si no se arrepiente, peleará contra ellos. Va a pelear contra ellos con la espada de su boca. Algunas personas dicen, es con la palabra que va a pelear. No, o sea, no se equivoquen, mis amados. La espada que tiene Jesús es una espada de verdad. Simboliza la palabra, pero es una espada cortante de verdad. Es real. Y con esa espada va a pelear. Sí, sí, lo que dice se cumple, pero es más que eso, Rosita. Es más que palabras huecas. La espada mata. Esa espada mata. Si con solo que Dios se manifieste, siente Isaías que se va a morir, y solo con que Dios se manifieste, siente Juan que se está muriendo en la revelación, cuando vimos el primer capítulo, el capítulo número 1 de Apocalipsis, pues imagínate cuando vaya a hablar con su espada, cómo mata a la gente. Dice, vendré con mi espada. O sea, aquí está hablando de agresión, aquí está hablando de algo que no es paz. Esto ya es extremo ya eso, ¿no? Y la espada no es para hacer una caricia a alguien, y la espada no es para que se arrepienta, la espada es para penetrar, para herir, para matar. Eso es lo que está diciendo acá. Pero hay predicadores que lo ponen diferente. Si usted quiere creer en eso que es diferente, yo no veo que sea así. Yo veo que aquí el Señor está totalmente decidido, porque dice, arrepiéntete, pues si no, vendré muy pronto y haré esto. Muy bien. ¿Cuál sería entonces ahora el premio al vencedor? Disciplina, falta. ¿Cuál es la disciplina entonces? ¿Cuál es la disciplina? Si no lo hace, peleará con la espada y con su boca. Entonces, el consejo corrección es arrepentirse, y la disciplina es, ya lo habíamos dicho, la disciplina es usar la espada, y el premio al vencedor, el maná y ¿qué más? Ok, ¿qué etiquetamos? ¿Qué etiqueta le ponemos a Pérgamo? ¿La iglesia qué? ¿Cómo le ponemos? La iglesia que se acomoda. Dice, no, ¿qué dice usted? La iglesia permisiva. Iglesia permisiva, me suena. Está bien, iglesia permisiva, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene otra propuesta? ¿Cómo? Que no niega a Dios. Bueno, es la parte positiva. Pero está muy cuestionada, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿cuál es la iglesia más corrompida? No se gana el nombre de la iglesia que no niega a Dios, porque lo otro es muy malo, ¿verdad? Lo que está haciendo. O sea, de estas tres iglesias, ¿cuál es la iglesia más mala? Pérgamo. La iglesia corrupta. La iglesia sí, pues, corrupta, sí, porque tiene matrimonio mixto. Recuerden que eso Pérgamo, ¿a quién ejemplifica Pérgamo de los personajes bíblicos? Muy bien, hermanos, ustedes no están tan mal. Sansón, es una muestra. ¿Por qué? ¿Por qué Sansón? Por Dalila, ¿verdad? O sea, cada rato le llaman. Dalila era lo máximo. Y Dalila no era cristiana.
¿Ok? Y la iglesia católica, ¿por qué decimos que iglesia Pérgamo es la iglesia católica también? ¿Cómo? Sí, sí, pero ¿por qué? Sustento, todo lo permite. No. Lo que hemos dicho, ¿qué dijimos? Son idólatras que meten la fornicación. Sí, no, pero en esa época, que no hay que faltan épocas. Estamos hablando de Pérgamo, obviamente. Fue en el tiempo en que los cristianos, ¿qué? No, hombre, ahí mismo. Sí, ¿cómo dijimos que se llamaba la iglesia? ¿La iglesia qué? Permisiva, matrimonio mixto. ¿Qué pasó en esa época con la iglesia? ¿Qué no oyeron? Lo leí aquí, lo leí de acá. ¿Ah? Sí, pero ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia con el Estado. Eso, adulteró, la iglesia adulteró con quién, cambió de esposo, el esposo era Jesús, se casó con el Estado. Estamos hablando de que como Sansón, que en vez de buscar una hija de Israel, busqué una hija de los filisteos, creo que era esta mujer. Entonces eso pasó con la iglesia en esa época. ¿Qué iglesia era esa? Era la iglesia cristiana. La iglesia católica era una iglesia cristiana, claro que sí, en sus orígenes. De allí veníamos todos. Pues después la iglesia cristiana, una gran parte de la iglesia cristiana se convirtió en católica, la mayoría. Pero quedaron otros que no se convirtieron al catolicismo. ¿Quién persiguió a quién en la historia? La iglesia católica a los que no se le unieron. Los persiguió por toda la historia. Ok, seguimos entonces con la iglesia ¿de quién? Iglesia Tiatira, la cuarta iglesia, mi amado. Tiatira al español significa sacrificio continuo. Tu actividad de hacer sacrificios, por eso se llama continuo, por ejemplo, es una actividad. El mensaje en la traducción es de un sacrificio, no como un concepto, sino de estarlo haciendo siempre. Por eso le he puesto aquí sacrificio continuo. Ahora, esta época es desde el papado, ya cuando el papado está fuerte en la iglesia católica, desde el papado hasta la reforma, cuando nacen los protestantes. Esa es la época, desde el papado hasta antes de la reforma, apenas empezando la reforma. Es la iglesia de Tiatira.